buenas tardes con todos los participantes. Sean todos bienvenidos una vez más. Bienvenidos al curso Implementación del Sistema HACCP para la Industria Alimentaria, primera clase, que estará a cargo de la ingeniera Judith Sandina Abanto Atalaya, bachiller en Ingeniería e Industrias Alimentarias, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Especialista en Nutrición Natural Orgánica, Control de Calidad e Inocuidad Alimentaria, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bioseguridad Agroalimentaria. Es docente en Números y Ciencias, activista socioambiental y ecologista. A continuación, le doy el pase a nuestra ingeniera Abanto para que pueda iniciar. Ingeniera, ya puede iniciar. Ya. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema implementación HACCP para la industria alimentaria. Bueno, vamos a comenzar primeramente con una parte introductiva. Primeramente, la aplicación del sistema HACCP se basa en una serie de fundamentos científicos y de carácter sistemático. Cuando hablamos científico-sistemático se refiere que cuenta con varias fases o varias etapas, las cuales no las podemos saltear una de la otra. Todo tiene su continuo seguimiento y no tenemos que saltearnos, ¿no? La cual nos va a permitir poder identificar una serie de peligros, cualquier tipo, primeramente, y después ya los más específicos, o como nosotros los solemos llamar como peligros significativos, ¿no? Que son los cuales son de vital importancia que nosotros como organización o empresa tenemos que aprender a filtrarlos, eliminarlos, reducirlos, para evitar la contaminación y también evitar enfermar a nuestros clientes, ¿no? Y a la vez también poder identificar todas aquellas medidas preventivas para su posterior control, ¿no? Garantizando así la salud humana y la inocuidad en nuestros alimentos. A muchos no lo consideramos como un tipo de instrumento, otros lo consideran como una metodología o una herramienta que nos permite evaluar los diferentes peligros para poder establecer un sistema de control que se centra especialmente en la prevención para poder evitar que estos suelan presentarse a lo largo de nuestros procesos operativos y nos podamos enfermar, ¿no? Todo este sistema HACCP es aplicable a diferentes cambios que se los pueda presentar dentro y a lo largo de todos los procesos operativos de nuestra empresa, y para ello hay que derivarla una serie de avances científicos. Para ello vamos a diseñar una serie de equipos, procedimientos de fabricación y también hacer uso de la tecnología, pues, ¿no? Para ello nos va a facilitar esto, la aplicación de esto, lograr acceder a comercios internacionales, nos permite brindar una confianza y facilidad de inspección por nuestras autoridades sanitarias, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que nosotros como empresas podamos implementar este HACCP? Pues uno es que nos va a permitir ser reconocidos a nivel internacional o global, ya que esto nos va a presentar una mejor metodología, un mejor sistema para poder involucrar en nuestras empresas, ¿no? Y no solamente ellos, sino también apoya la parte administrativa pública. Aparte de eso, como les dije de un inicio, nos va a permitir brindar productos seguros e inocuos, es decir, que no nos van a causar daño, no nos vamos a poder enfermar, y seguros que vamos a tener la capacidad de acceder de manera constante a alimentos nutritivos e inocuos, ¿no? Lo cual también nos va a brindar mejoras en nuestros procesos operativos en cuanto a reducir nuestros costos, a obtener un mejor rendimiento en nuestros programas de saneamiento, los cuales involucran las actividades de higiene y también de limpieza y desinfección, también a reducir quejas y reclamos, o también reprocesos de nuestras materias primas o productos terminados que han sido dañados, pues, ¿no? También permite que nuestras autoridades sanitarias puedan desarrollar una labor más eficiente, más eficaz, y a la vez poder implementar a todas las industrias en la línea de los alimentos, ¿no? Puede ser compatible con cualquier otro sistema de calidad. ¿Cuál sería uno de los objetivos de implementar este sistema HACCP en nuestra empresa? Es que nos va a permitir que nosotros como empresa podamos identificar, podamos evaluar, prevenir, controlar y a la vez también documentar todas las posibles contaminaciones a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la parte que nosotros estamos recepcionando nuestra materia prima hasta la que está transportada a la misma empresa que va a empezar a recepcionar la materia prima, los ingredientes en cada fase operativa, hasta que esta ya va a ser etiquetada, embolsada, llevada al almacén y transportada a los supermercados, pues, ¿no? Hasta llegar al cliente o al consumidor, garantizando inocuidad y confianza.
Entonces, por ejemplo, para que nosotros podamos implementar este sistema HACCP, primero tenemos que haber desarrollado los programas prerequisitos, los cuales involucran antes haber elaborado nuestro manual de buenas prácticas de manufactura y también nuestro manual de plan de higiene y saneamiento, ¿no? Para posteriormente nosotros poder implementar el HACCP. Y ya una vez que tengamos el HACCP, ya si nosotros queremos, según nuestro cliente, si es de otro país, nos permite poder implementar una norma de mejor nivel, entonces ya podemos aplicar una BRC, una IFS, una CQF, una ISO 22000 o una FSSC 22000, ¿no? Según cómo son los requerimientos de nuestro cliente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues nos permite corregir si ha habido un mal manipuleo en nuestra materia prima, si ha dado una mala formulación en nuestro producto, o es que se ha dado una contaminación cruzada, o se ha dado un mal manejo en el proceso de elaboración del producto, o no ha habido una adecuada actividad en la limpieza o mantenimiento de tipo de instrumentos o de nuestra planta. Otro beneficio es que nos permite disminuir reclamos, devoluciones, reducir costos. También nos permite evaluar todos los posibles peligros y poder establecer de esta manera un sistema de control mejor supervisado, para así poder evitar que estos se suelan presentar, ¿no? También nos permite facilitar la inspección por parte de otras autoridades para que así de esta manera se pueda promover el comercio de manera internacional, brindar seguridad, brindar confianza a nuestros clientes. Se aplica todo en la cadena agroalimentaria para posteriormente nosotros podamos implementar una norma de mayor nivel si es que nuestro cliente lo requiere. También nos da la capacidad de poder modificar en cualquier instante, en cualquier momento, de manera continua, cada vez que la empresa lo necesite o lo requiera, ¿no? Y todo eso tenemos que mostrarlo de manera en evidencias escritas en un documento, ¿no? Todo de manera documentada. Un poquito de la historia HACCP, cómo así fue que esta empezó a desarrollar. Primeramente fue desarrollada en los años de 1960 por la compañía Pictures Company de la NASA y después ya con la Armada de los Estados Unidos Natic Laboratory, ¿no? En inglés. Después ya con el Air Force Special Laboratory Project Group, así con el objetivo de poder producir los alimentos 100% seguros para nuestros astronautas, ya que si estos podía tener una ETA o enfermarse o podía presentar este peligro de carácter significativo, entonces estos se podrían enfermar y esto podría causar un gasto de millones de dólares en ese caso para poder suceder o poner frontes a estos problemas, ¿no? Entonces por eso que se empezó a dar esto. Sus principios fueron establecidos justamente por la National Advisory Committee on Microbiological Critter in Foods, ¿no? Ya en los años 70, justo con la FDA, ya es que se logra reglamentar para poder prevenir esto del Clostridium botulino en las conservas de baja acidez y ya se le logra hacer de carácter ya obligatorio para las industrias, en ese momento para industrias cárnicas de Estados Unidos y para aquellas plantas que exportaban productos a Estados Unidos directamente, ¿ya? Después ya en el año, justamente en Perú, en el año 1996, es donde se empieza a hacer de carácter obligatorio, específicamente para nuestras industrias pesqueras de exportación, y ya en el año 1998 es donde se logra aprobar ya toda esta norma, justo con el apoyo del Decreto Supremo 007 del 98, y también con el Registro Ministerial 449-2006 MINSA, que es justamente la norma que nos habla sobre el sistema HACCP, ¿no? Algunas definiciones que tenemos de tomar importancia, pues son las siguientes. Por ejemplo, específicamente el término sistema de autocontrol de calidad se le considera o se le llama al mismo HACCP, que algunos lo denominan de dos maneras, APPCC, que son las siglas o las iniciales de las palabras, que son las siglas en español, que significa análisis, P de peligros, la otra P es de puntos, la otra C es de críticos, puntos críticos, y la otra C es de control, ¿no? Y HACCP, que justamente viene a ser las siglas de las palabras en inglés, Hazard Analysis Critical Control Point, ¿no? Entonces, en sí es como un sistema que él mismo se autocontrola para poder filtrar, reducir, eliminar o prevenir cualquier tipo de peligro de carácter significativo. Entonces, en sí es un proceso sistemático que es de carácter preventivo,
que garantiza la inocuidad alimentaria de una manera lógica, objetiva, y para ello vamos a hacer uso de poder identificar los tipos de peligros específicos, ¿no? Ya sea de carácter biológico, de carácter físico, de carácter químico, y todas las medidas preventivas que nosotros como empresa creemos conveniente para poder prevenirlas y que estas no se vayan a presentar. Tenemos el término alcance y ámbito, que acá sí va a involucrar a nivel nacional, que es de carácter obligatorio, también va para las partes que son de las personas naturales o para las personas jurídicas, para la parte que se da la fabricación, elaboración, industrialización, destino tanto a nivel nacional como internacional. El plan HACCP bien está destinado para una sola línea de producción, y también está específico para cada tipo de alimento o bebida que nosotros vayamos a elaborar o procesar. Calidad de un alimento se refiere a la capacidad que se tiene para poder satisfacer una serie de necesidades y expectativas de los clientes respecto a otro. Verificación este término mucho actualmente lo estamos usando, ya que significa cuando la empresa va a aplicar una serie de métodos, una serie de procedimientos, de pruebas, análisis, evaluaciones, formatos, registros, que le sirve de evidencia, ya sea a lo largo de todo el seguimiento que nosotros hemos ido recolectando, hemos ido realizando nuestros checklists, para poder determinar si dicha medida de control, una o varias medidas de control, van a funcionar adecuadamente. La validación es otro término también, que específicamente se utiliza validación de todas nuestras medidas de control, de cada una de las medidas de control que nosotros vamos a aplicar, tenemos que validarlas. Y estas nos va a involucrar que esto nos permite obtener evidencias de que esa respectiva medida de control es capaz de controlar el peligro hasta que este resultado sea dable y que no nos vaya a causar daño. Entonces, es decir, que esta medida de control es eficaz, eficiente, que sí va a cumplir. Tengo pruebas, tengo ya reseñas históricas, bibliográficas, ya sean estudios anteriores, lo cual me sirve de evidencia de que ya ha podido demostrarse de que sí funciona, que al aplicar esta medida de control me va a dar un resultado óptimo y apropiado. Y así voy a poder prevenir los posibles peligros que se nos pueda presentar. Y nos recordemos que no solamente se valida solamente las medidas de control, sino también se valida todo el plan HACCP, ¿no? Entonces son dos. Recordemos que el término validación es antes de que se da la parte proceso operativo, y también se da justamente la validación después de que nosotros también queremos una vez implementarlo, ver cómo queremos conveniente realizarlo para nosotros poder validar todo este sistema HACCP. Ahora, la palabra de vigilancia, seguimiento o monitoreo son tres palabras que son sinónimos. Y esas tres sinónimos, que es la misma palabra, es lo que nosotros vamos a poder observarlo en el momento del presente, en el momento que nosotros vamos a elaborar en la parte productiva de cada fase, cada etapa de nuestro proceso de elaboración de nuestro producto. Y la parte de la verificación se da después de todo el proceso operativo. La parte de verificación se da al final, y justamente esta parte nos va a permitir brindar ya con pruebas que yo tengo. Significa que todo esto va a funcionar adecuadamente, que todo mi plan, todo mi sistema, con las pruebas, con los resultados, mis registros y formatos que tengo y las evidencias, entonces voy a tener la capacidad de asegurar y afirmar que todo este sistema HACCP va a funcionar eficientemente. Ahora, pasándonos a la parte de las normativas para implementar el sistema HACCP, justamente esta parte yo sé que para muchos es un poco muy tedioso, porque justamente el rubro de la industria alimentaria conlleva muchas líneas, bastante líneas en cuestión, donde nosotros vamos a procesar diferentes tipos de alimentos y cada uno tiene su normativa especial, ¿no? Pero lo vamos a llamar de manera un poco de manera general, ¿no? Y las principales y las más importantes que yo he creído convenientes son las siguientes, pues, ¿no? La del decreto legislativo de la 1062 es la que nos habla sobre la ley de inocuidad de los alimentos. También tenemos la 034-2008, también que nos habla sobre la ley de inocuidad de alimentos. Tenemos el registro ministerial, justamente la 449-2006 MINSA, que es una norma sanitaria de aplicación justamente para que nos habla, para poder aplicar todo el sistema HACCP a nivel de fabricación de alimentos y bebidas. Es justamente de este tema. También tenemos el Códex Alimentario, que es la norma internacional, ¿no?, que nos da las directrices para poder aplicarla en cada uno de nuestros países. También tenemos la Ley General de Salud, ley número 26.842,
justo con el Decreto Supremo número 00798, que nos habla sobre el reglamento, sobre vigilancia y control sanitario de nuestros alimentos y bebidas. También tenemos la parte del Códex, en este caso, donde nos habla sobre principios generales de alimentos, justamente, y del sistema HACCP y guía para su aplicación. También tenemos el registro ministerial número 363-2005. Esta nos habla sobre el funcionamiento de restaurantes y de los servicios afines. También tenemos el Decreto Supremo 022-2001, que nos habla sobre el reglamento sanitario para las actividades de saneamiento, tanto ambiental, de viviendas, de nuestros establecimientos comerciales, industriales y de servicio. Tenemos también el registro ministerial número 449-2001. Esta sí nos habla sobre los trabajos de desinsectación, de rotación, desinfección, limpieza y desinfección de nuestros reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques sépticos, especialmente en los aspectos que debemos de tener para esto de la eliminación de las plagas, ¿no? También tenemos el registro ministerial número 451-2006 MINSA, que justamente es una norma sanitaria que nos habla de la fabricación de alimentos a base de granos y otros destinados a los programas sociales. También tenemos la ley 27.932, que es justamente la ley que prohíbe el uso del bromato de potasio para la elaboración del pan, ya que se ha visto que es muy contaminante y nos puede producir cáncer, ¿no? También tenemos el registro directorial número 0684-2003 DIGESA, que nos habla sobre la autorización sanitaria de aditivos alimenticios y una serie de mezclas de aditivos para los productos nacionales o extranjeros, destinados a exportación y permitidos por el Códex. También tenemos el registro directorial número 0775-2003 DIGESA, que justamente nos aprueba el manual de procedimientos de autorización sanitaria para estos aditivos alimentarios. También tenemos el registro ministerial 1653-2002, que nos aprueba el reglamento de autoservicios de alimentos y bebidas. También tenemos el registro ministerial número 615-2003, que aprueba todos los criterios de calidad sanitaria y inocuidad para nuestros alimentos y bebidas de consumo humano. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando muchas más, como lo podemos encontrar en DIGESA, ISNIA, PROMPES o INDECOPI, ¿no? Y lo podemos ver de manera más específica y más detallada. Entonces, pasamos a la parte 7, donde nos va a hablar específicamente sobre los prerequisitos para poder implementar este sistema HACCP. Para que nosotros podamos implementar todo este sistema HACCP en una industria, tenemos que primeramente nosotros, como les dije anteriormente, aplicar nuestros programas de prerequisitos, como lo solemos denominar como PPE, ¿no? O también como lo llamamos como los principios generales de higiene, lo cual abarca los dos manuales, el BPM. Dentro de este va a ir el POE, que son los procedimientos operativos estandarizados, y también a la vez vamos a juntar el manual del plan de higiene y saneamiento, lo cual dentro de esta va a ir los POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, y a la vez lo vamos a juntar el plan HACCP. Entonces acá, como lo vemos en este gráfico, primeramente para nosotros poder implementar todo este sistema HACCP, primero tenemos que tener como base el compromiso gerencial, es decir, por todos los que están a la cabeza de nuestra empresa, nuestra organización. Y como pilares tenemos los PPR o programas de prerequisitos, que involucran nuestro manual de BPM, nuestro manual de plan de higiene y saneamiento, y a la par vamos a juntar nuestro manual de plan HACCP. Todo esto vendría a ser en nuestro sistema HACCP. Entonces acá vamos a ver justamente que el POE, como les había comentado, son una serie de pasos, los cuales tenemos que seguir para poder asegurar que todos los procesos de fabricación de nuestros productos sean óptimos y a la vez que se aplique la parte del tema de la higiene. Y los POE son procedimientos operacionales, pero en este caso sí son estandarizados, que describen cada una de las tareas, tanto de las actividades de saneamiento, es decir, de limpieza y desinfección, para poder prevenir cualquier tipo de contaminación, ya sea directa, indirecta o cruzada, o alteración en nuestros alimentos que se producen, ¿no? En este caso, especialmente nos basamos en el tema de higiene, con estos dos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos justo dentro de los POEs, de los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, justamente DIGESA y SENASA, en estas entidades, vamos a ver el tema de limpieza y desinfección, la higiene y salud de nuestro propio personal,
el control sanitario del agua, el control de plagas, el manejo de nuestros residuos sólidos, el control de los productos químicos, la verificación de todos los programas de higiene y sanitización. Y acá también tenemos el POES cuando hablamos para Estados Unidos o para empresas ANIPES, ¿no? Que está destinada para los productos hidrobiológicos. Acá ellos sí van a presentar 8 POES. Dentro de eso tenemos dentro del POES 1, nos va a hablar sobre la seguridad de agua y hielo. POES 2, limpieza y saneamiento de las superficies en contacto con los alimentos en la planta. POES 3, prevención de cualquier tipo de contaminación cruzada. El POES 4, mantenimiento del lavado y desinfección de nuestras manos y de cualquier servicio sanitario afín. POES 5, protección de los diversos alimentos que se puedan estar adulterados. POES 6, rotulación, el almacenamiento, el uso de sustancias tóxicas en forma adecuada. POES 7, todo el control de las condiciones tanto de la salud de los empleados. Y POES 8, el control de plagas, ¿no? Esto específicamente. Ahora vamos a hablar sobre los programas prerequisitos. Entonces, cuando hablamos de programas prerequisitos, recordemos que se refiere a los PPR. Entonces, recordemos que acá los componentes esenciales en la operación de nuestra industria y especialmente son los que nos brindan o permiten buscar cuáles son las condiciones óptimas en nuestra operación y en todo nuestro ambiente, instalaciones o planta. Y para ello vamos a cumplir las normas tanto de nuestro diseño, de nuestra planta, tenemos que elaborar nuestro planta layout para distribuir cada una de las áreas de nuestro proceso, de nuestro producto. Y lo especial que ahí nos permiten es que nos involucran que las áreas o el desplazamiento, como vamos a hablar del proceso productivo, es que trate de que no se pueda evitar, que se evite la contaminación cruzada, ¿no? Ya sea en forma lineal, en forma de V, en forma horizontal o vertical, para que evitemos este tipo de contaminación. También vemos las normas de construcción, con qué tipo de material tienen que ser las puertas, las ventanas, el techo, la iluminación, la ventilación. También el equipamiento, según la capacidad, según el volumen, según la capacidad que vamos a producir, entonces todo eso lo vamos a ver, ¿no? Y de esto nos va a servir de apoyo usando la norma 007 del 98, pues, ¿no? Y aparte de eso también vamos a ver el tema de las BPMs también. Algunos lo denominan como buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de fabricación, o también vamos a ver el plan de higiene y saneamiento, y cualquier otro tipo de documentación que sea afín o que sea paralela a esa, ¿no? Según la línea o su rubro, algunos lo pueden denominar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agroveterinarias, buenas prácticas generales, buenas prácticas de fabricación, de elaboración, de almacenamiento, y así, o buenas prácticas, así sucesivamente según la línea o rubro que nosotros vayamos a elaborar, pues, ¿no? Justamente, ahora dentro de esto habíamos encontrado que hablábamos que el POES también va a ir dentro del manual de BPMs y dentro de las BPMs que vemos, vamos a ver la parte desde la selección, el control de nuestros proveedores, vamos a ver el control de cada una de las operaciones que nosotros vamos a realizar, el control tanto de la recepción y el almacenamiento con sus dispositivos, cada uno de ellos, tanto de temperatura, como de tiempo, como de humedad, según cómo la empresa lo crea conveniente, ¿no? También vamos a ver el tema de calibración, mantenimiento, de verificación, preventivo, mantenimiento preventivo y correctivo, ya sean de nuestros instrumentos, de nuestras máquinas, capacitación o formación, los diferentes temas de higiene, cuidado, seguridad de alimentos, ETAs y todo lo demás relacionado a nuestros operarios de empresa de alimentos, manejo de las no conformidades que se nos pueda presentar, de nuestro producto terminado, el control del transporte, como este debería de ser, que solamente sea exclusivo para poder transportar solamente alimentos, el control de alérgenos, poder identificar y poder indicar si este producto tiene algún ingrediente alérgeno o no para poder evitar posteriormente problemas, ¿no? Otros temas que también solemos ver en el POES son las gestiones de reclamos, el retiro de los diversos productos que vayamos a procesar, la rastreabilidad, que nos va a permitir identificar en qué etapa o en qué fase donde hemos encontrado el objeto que ha sido el índice, en lo que ha provocado que se dé esta posible contaminación y se pueda surgir este peligro,
para nosotros poder erradicarlo o eliminarlos a raíz y no se vuelva a repetir. Y también vemos el tema de los procedimientos de verificación y validación según nuestra línea de proceso. Dentro de estos programas prerequisitos vamos a ver los 7 prerequisitos a poder realizar esta implementación de todo ese sistema HACCP. Para cualquier empresa son los siguientes. Acá vamos a ver el programa de control de calidad de agua. Acá especialmente nos vamos a enfatizar con la regla o la normativa de la 031, que se involucra que nuestra agua sea completamente agua potable, que tengamos suministro de agua, y si no tengamos nuestra agua almacenada en nuestros tanques, y que tenga con un valor de 0.5 de cloro residual, ¿no? Partes por millón. Específicamente que nuestra agua tiene que ser analizada mensualmente, trimestralmente, según la capacidad y la implementación de nuestra planta, ¿no? Para que nos muestre con las pruebas de análisis que realmente el agua es apta. Con esta, tanto para lavar nuestras cosas como para poder lavar nuestros alimentos y para poder procesar los productos, ¿no? Otro, el programa de limpieza y desinfección, pues acá este programa vamos a hacer uso con el plan de higiene y saneamiento, lo cual nos va a permitir justamente todas las actividades de higiene, de limpieza, de desinfección, ya sean nuestras plantas, equipos e instrumentos. Y acá sí específicamente tenemos que enfatizarnos también según el producto que nosotros vamos a elaborar, pues, ¿no? El programa de formación y el control de manipuladores. Acá también tenemos que ver cómo nosotros vamos a evaluar a los posibles proveedores que nos van a distribuir nuestros productos para poder si el producto va a ser aceptado o no aceptado o rechazado, si vamos a trabajar con ese tipo de proveedores, si cuentan con todos los certificados de SANISA, de SANIPE, de Sanidad, de DIGESA o de cualquier otra institución que nos permita brindarnos que cuentan con sus certificados. El programa de sistema de vigilancia y control de plagas, lo cual nos va específicamente, acá vamos a hacer uso del MIP, que es el manejo integrado de plagas, para que nosotros podamos eliminar, erradicar todas las posibles plagas que se nos pueda presentar en nuestras plantas, y para ello es necesario trabajar con un especializado en plagas, pues, ¿no? Que tenga su certificado, que cuente que tenga la experiencia. También tenemos el programa de mantenimiento y preventivo, que acá sí se nos recomienda que en cada empresa que tiene todas sus máquinas e instrumentos, hay que darle un buen mantenimiento preventivo, es decir, antes de que estos vayan a realizar sus procesos operativos, para que estos no vayan a malograrse justamente cuando estamos elaborando, procesando el producto, ¿no? Hay que calibrar también. Y en nuestros programas y para ello también vamos a usar nuestros cronogramas o nuestros registros, donde vamos a indicar con su respectivo código de cada una de nuestras máquinas o equipos, en qué mes, en qué fecha vamos a realizar estas actividades, pues, ¿no? Los programas de gestión de residuos también vamos a elaborar un tipo de registro donde vamos a indicar qué días, si lo hacemos semanalmente, diariamente, mensualmente, cómo nosotros estamos gestionando o administrando nuestros residuos, ya sean sólidos, ya sean líquidos, ya sean orgánicos, inorgánicos, cómo sea el tipo de residuos que estamos manejando. Y finalmente los programas de trazabilidad, pues, ¿no? Para poder identificar, inspeccionar cualquier parte, cualquier etapa por donde ha pasado los ingredientes, las materias primas, para que se pueda elaborar el producto. Dentro de eso también tenemos los otros programas de prerequisitos, que recordemos que dentro de estos vamos a incluir otros subprogramas o, como les solemos de llamar, también procedimientos. Dentro de esto vemos las instalaciones. Acá nos indica, por ejemplo, que esto lo vemos también en las BPMs, que nos indica que nosotros cuando vamos a querer elaborar o construir nuestra planta, tiene que ser en áreas que no sean húmedas, que no sean movedizas, que no sean pantanosas, que no sean silos cementerios, que sean una distancia, que sea fuera de un foco de contaminación, de desagües, de desechos orgánicos, de desechos residuales o de cualquier lugar que sea, que esté al lado de plantas que se elaboren, procesos que sean diferentes de alimentos y que sea esto posible de contaminar, ¿no? O que haya sido cementerio, con una distancia mínima de 150 metros, que tenga todo lo posible con esfaltes,
todo lo demás con buenos materiales, al concreto se recomienda, duraderos, lisos, cada una de las partes operativas, ¿no? Sus paredes, sus plantas, sus ventanas, cómo tiene que ser. Todo eso de acá, esas indicaciones, lo vemos en el decreto 07 de 98 y justo eso nos va a servir para poder indicarnos cómo nosotros tiene que ser la construcción de nuestras plantas, ¿no? De más detalle lo vemos acá. La otra parte de selección y control de proveedores, acá sí nosotros tenemos que estar capacitados, el personal tiene que saber cómo va a evaluar a sus posibles proveedores, tiene que ver la calidad del producto, si tiene la fecha de vencimiento, su fecha de preferencia, si cuenta con sus registros sanitarios, con sus certificados de calidad, y aparte de eso también le realizan una evaluación organoléptica con todos los sentidos, vista, tacto, olfato, textura, forma, color, que no cuente con olores desagradables, que no tenga ningún tipo de contaminantes físicos, ¿no? Ya sea pajas, piedras, plásticos, o cualquier otro tipo de metal, ¿no? Incluso si vamos a un restaurante y va a recepcionar, por ejemplo, productos que ya son elaborados como enlatados, entonces igual también tiene que saber verificar que su producto, por ejemplo, no esté abombado, no esté con óxidos, que no esté oxidado, que no esté abombado, y así sucesivamente, ¿no? Con todos nuestros órganos, con nuestros sentidos, vamos a realizar la evaluación para nosotros poder aprobar si está adecuadamente el producto, nuestra materia prima, ingredientes o aditivos con los que nosotros vamos a procesar nuestros productos. En cuanto al control de nuestras operaciones, pues acá sí, según la fase, según la etapa, ya sea pasteurización, ya sea refrigeración, congelación, como nosotros vamos en cada etapa, en cada fase, tiene sus respectivos parámetros que nosotros tenemos que saber registrar y con ayuda de nuestros registros, cronometrar a qué temperatura, qué tiempo, a qué pH, si estamos en la zona de recepción, en la zona de almacenamiento, si es una zona donde nosotros vamos a realizar un análisis, entonces cada área tiene sus respectivos dispositivos de cronómetros en los que nosotros vamos a medir cada uno de estos parámetros, ¿no? Según el tipo de producción. En algunos medimos grados de acidez, en otros grados de pH, en otros actividad de agua, y así sucesivamente. En el control de calibración, mantenimiento de maquinarias y equipos, acá sí, como les dije anteriormente, tenemos que siempre darle un buen mantenimiento preventivo a nuestras máquinas antes que éstas vayan a realizar sus trabajos apropiados y siempre realizar la calibración cada uno de ellos, ¿no? Para que estos no vayan a fallar, ya sea muchas veces en el momento de las balanzas, por ejemplo, no suelen dar el peso como debería de ser, ya que estos no han tenido mantenimiento preventivo, entonces es como que algunos piensan que estamos robando el peso, la cantidad, ¿no? Entonces, para eso siempre es bueno darle una buena calibración. Y lo mismo puede pasar con una faja transportadora, con nuestro horno, o en microondas en el caso de que nosotros trabajamos en un restaurante, o las fajas transportadoras, o los hornos grandes, o las cámaras frigoríficas, o las cámaras de conservación, de congelación, de refrigeración, ¿no? Entonces, todas estas de acá siempre es bueno darle un mantenimiento. Algunos le dan cada 3, cada 6 meses, trimestralmente, semestralmente, como lo crea conveniente la empresa. En cuanto al sistema de capacitación de nuestros empleados, como les dije, casi tenemos que capacitarlos en los temas de higiene, de inocuidad alimentaria, en el tema de seguridad, en el tema de las setas, en el tema de, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura, en el tema de plan de higiene y saneamiento, actividades, en cómo elaborar procedimientos, cómo elaborar registros, cómo elaborar instructivos, cómo elaborar los formatos, ¿no? Cómo realizar las pruebas de análisis de laboratorio. Entonces, así sucesivamente, hay que capacitar a cada uno de nuestros empleados según qué área nosotros tenemos en nuestras plantas, ¿no? Otro tema, control de plagas. Acá sí vamos a realizar las actividades de desinfectación para eliminar insectos, de ratización, para eliminar las ratas, desinfección, para matar la mayor cantidad de nuestros microorganismos en nuestros ambientes, en nuestras salas de producción. Para ello trabajamos con un especialista
que esté bien capacitado, o ya sea un técnico, pero que tenga la capacidad, la habilidad, la experiencia necesaria que nos demuestre para que nosotros podamos erradicar esto. Y más que todo, tener bastante cuidado con esto de las ratas, ya que nosotros nos damos cuenta que estas plagas son los que son un foco de contaminación, ya que estos tienen microbios microscópicos, los cuales pueden ser justamente los que pueden producir que nos enfermemos o nos den las setas, ¿no? Ya que estos dejan sus desechos, sus residuos justamente en la planta, y este alimento, si no tiene un adecuado procesamiento, pues estos gérmenes se pueden generar, se pueden multiplicar, y esto es lo que nos va a producir estas setas. El control para el almacenamiento y el uso de productos químicos para limpieza y sanitización. Acá sí nosotros tenemos que saber almacenar adecuadamente nuestros productos. Recordemos que justamente nuestros productos químicos tienen que tener una sola exclusivamente para ellos, tienen que estar alejados de nuestros alimentos o productos para que estos no lo vayan a contaminar. Eh, la limpieza y sanitización, tanto de nuestras plantas, nuestras áreas de proceso, del baño, del área del comedor, del área de proceso y de todas las áreas en las que nosotros vamos a trabajar, siempre tiene que hacerse las dos actividades, limpieza, desinfección, lo cual las dos juntas se le engloba y se le denomina sanitización o saneamiento. Para ello nosotros vamos a aplicar procedimientos, ¿no? Así formatos, lo cual nosotros le llamamos procedimiento, porque ahí vamos a especificar de manera detallada qué es qué actividad o tarea o acción es lo que yo voy a realizar para realizar estas actividades de limpieza y sanitización, ¿no? Qué planes incluso, ¿no? En cuanto al control del agua y del hielo, esto es específicamente si nosotros vamos a trabajar con productos pesqueros o con productos específicamente que se requiera un procesamiento de congelamiento, ¿no? De almacenamiento en conservas. Entonces, agua y hielo también, esta también tenga con el control de calidad de agua, también con la 031 nos vamos a ayudar o a apoyar. También tenemos el sistema de control de calidad de los envases, e incluso hasta que cuando nosotros también vamos a recepcionar nuestros envases, nuestros embalajes, también tenemos que ver que estos tengan también sus certificados también adecuados, que nos aprueben que este material es adecuado, idóneo y que no va a contaminar a mi producto también. En mi control de productos no conformes, acá vamos a ver que el producto que estoy elaborando tenga todas las características adecuadas que yo quiero, cómo me salga mi producto, y si veo que no me sale conforme, que no tiene características adecuadas ni de calidad, o ha habido un pequeño error o un pequeño o contaminante que se haya presentado, entonces también siempre hay que observar cada producto, observar, hacer un análisis de cada lote, tomar una muestra y ver si el producto realmente me está saliendo con las características que uno desea, ¿no? Y en cada observación, en cada liberación del lote de productos, yo siempre tengo que ser bien minucioso, bien observador, y siempre sacar una muestra de cada lote para ver si está adecuado. Otro subprograma vendría a ser el control de todos los desechos y desperdicios, y justamente acá de los residuos sólidos, ya según la norma normativa, ya nos especifica que hoy en día ya tenemos residuos, unos son de la segunda municipalidad y otros según IGESA, y ahora ya estamos con eso de los tarros de diferentes colores, pues, ¿no? Si son azul, si son verde, específicamente blanco especialmente para los plásticos, plomo para los vidrios, rojo para los que son altamente peligrosos, negros para los que no se pueden volver a reprocesar, marrón para los orgánicos, el azul para justamente papel y cartón, y así sucesivamente, ¿no? Y para ello también tenemos que saber también un cronograma donde nosotros vamos a identificar qué días, quién es el encargado de poder llevar o realizar las actividades de dónde va a botar o eliminar cada desecho, en qué lugar se va a recepcionar estos desechos que nosotros estamos distribuidos, ¿no? Incluso separarlos porque hay desechos líquidos, los cuales requieren drenajes, sistemas acueductos, incluso algunos requieren trampas de grasa para aquellos para poder separar justamente el agua de las grasas. Entonces, según el dieso, ¿no? Según nuestro tipo de residuo sólido, líquido o demás.
Otros subprogramas que podemos ver, por ejemplo, son el sistema de trazabilidad. Ya hoy en día, por ejemplo, para nosotros poder aplicar un sistema de trazabilidad, tanto para nuestra materia prima, productos términos, algunos trabajan con softwares, incluso con formatos en Excel también pueden aplicar, donde van a registrar en cada etapa, cada fase, de nuestro procesamiento, toda la parte del registro, ¿no? Cómo se va codificando, se va ingresando los datos, para ahí, ya después conforme va pasando, ver en cuál de esas etapas es donde ha habido el problema de contaminación y nosotros poder estar atentos, ¿no? Por eso todo se tiene que registrar. Después tenemos otro subprograma como el sistema de investigación y también el de retroalimentación de nuestros reclamos y de las denuncias por parte de nuestros consumidores. Y acá sí, justamente si vemos algún reclamo, alguna queja, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar capacitado cómo nosotros podemos enfrentar frente a esta queja, cómo dar una solución adecuada o con qué otro tipo de producto yo le puedo cambiar justamente a mi cliente para que no salga descontento, ¿no? De ese servicio que le estoy dando o del producto conveniente. Saber afrontar, saber dar soluciones, saber afrontar un problema, ¿no? Y el procedimiento de recolecta, pues posteriormente si vemos que nuestro producto que me ha salido está no conforme y vemos que ya lastimosamente ya ha sido distribuido a los centros de mercados y nos damos cuenta, entonces hay que tener la capacidad de uno poder sacarlo justamente de los supermercados para evitar que nuestros clientes lo vayan a consumir y este producto no les vaya a enfermar, pues, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo de un procedimiento cómo nosotros podemos elaborar. Por ejemplo, acá siempre nos vamos a hacer nuestros pequeños formatos, donde vamos a colocar justamente en esta parte nuestro logo. Acá le vamos a poner procedimiento, ya sea de limpieza, higiene, sanitización, o de cualquier procedimiento que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Justamente muchos de estos procedimientos lo vemos en las buenas prácticas de manufactura y otros en el plan de higiene y saneamiento. Siempre va a ir acá en el medio el nombre, procedimiento de qué, de desinfectación, de reutilización o desinfección o de sanitización, ya lo colocamos. Vamos a colocar en la otra parte el código, el número de versión, la fecha que voy a realizarlo. Si es que hay otro nuevo reemplazo también, qué número de páginas también. Pero yo creo lo más conveniente y lo más sintético es que tiene que tener su código, su versión y su fecha. Ya, si ustedes quieren colocarle más, posteriormente podría ser, ¿no? Pero lo básico sería eso. ¿Cuál sería su tabla de contenido? Por acá ustedes tienen que colocarle cuál es el propósito o fin o el objetivo, porque ustedes están realizando su procedimiento, van a escribir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo primordial? El alcance, es decir, está destinado para qué etapa, en qué etapa yo voy a realizar esta actividad o este procedimiento, para qué producto está destinado y con qué o personas o operarios esto voy a trabajar, ¿no? Entonces acá el alcance. En la parte 3, responsabilidad, acá sí quién se va a encargar, quién lo va a administrar, quién lo va a realizar esto, qué decisión va a tomar, entonces acá. La descripción de actividades, acá sí voy a explicarlo de manera detallada, concisa, clara. Lo más importante, algunos lo hacen de manera escrita u otros lo aplican diagramas, ¿no? Eso ya según cómo ustedes lo crean conveniente. La cosa es que sea entendible para que los operarios de empresa de alimentos lo puedan leer y lo puedan entender. Como parte 5, referencias, entonces acá ustedes van a ver si es que ha habido alguna evidencia científica, una bibliografía que ustedes hayan leído, alguna revista o algún trabajo científico, ya sea que les haya servido de apoyo, para que ustedes crean conveniente colocar algunos términos que les sirva de apoyo, ¿no? Registro, acá sí todo lo que queda en evidencias, después de que han aplicado su procedimiento, acá sí lo van a copiar, lo van a especificar, sus formatos, sus registros, sus fotos, todo acá, ¿no? Y definiciones, sí, algunos aspectos que podemos darnos cuenta que no lo puede conocer cualquier persona o cualquier trabajador con el que estoy realizando los procesos operativos, entonces aclararlo y definir qué significa, ¿no? Por ejemplo, qué significa validación, qué significa verificación, o lo podemos especificar. O si hay algún desinfectante o detergente o una sustancia química que no lo conocen, también especificarlo, ¿no? Y 8, colocar el anexo, pues, de manera detallada. Y finalmente vamos a colocar por quién ha sido elaborado, por quién es la persona que lo está revisando este procedimiento, y finalmente por quién está siendo aprobado esto, ¿no? Ahora ya vamos a la parte
justamente 8, donde nos habla cuál es el contenido de todo este plan HACCP. Primeramente, el plan HACCP viene a ser, es el documento, el manual, donde nosotros vamos a poder escribir todo lo que vamos a realizar en todo este sistema HACCP. Entonces, en el sistema habíamos comentado que justamente el sistema de análisis de peligro de puntos de control, que es HACCP, involucraba el manual de buenas prácticas de manufactura, que anteriormente es como uno de los programas de prerequisitos, a la vez también el programa de higiene y saneamiento, también otro manual de plan de higiene y saneamiento, y también después, posteriormente, una vez que hemos tenido nuestros dos programas de prerequisitos bien establecidos, nosotros ya vamos a poder elaborar el plan HACCP, ¿no? Y finalmente ya otros procedimientos que nos sirvan de apoyo también lo podemos ver, ¿no? Como control de productos no conformes, como atención de manejo de clientes, como productos, retiro de producto, trazabilidad, control de alérgenos, o también de acciones correctivas, verificación y validación de todo el sistema HACCP también. Ahora vemos, por ejemplo, qué es lo que va en un manual, un documento que yo voy a elaborar. Primeramente le puedo colocar cómo se va a llamar, el nombre de todo, el nombre y la ubicación específicamente de mi establecimiento o de mi planta. Otro, como parte 2, le voy a colocar cuál es mi política en cuestión relacionada al tema de higiene, de inocuidad, seguridad alimentaria, también especificarlo, según la línea, según el rubro. Colocar cuál es el objetivo de mi empresa, qué objetivos tengo como organización, como empresa, según mi línea, y cuál es el compromiso gerencial, ¿no? De manera detallada. Como parte 3 vamos a colocar el diseño de planta. Entonces acá sí vamos a tener que especificar mi planta layout, donde voy a especificar cada área de mi proceso operativo, especificando cómo se llama en cada área, ¿no? Cómo es el flujo de mi proceso. Como parte 4, justamente acá vamos a colocar quiénes son los integrantes y las funciones o responsabilidades de todos los miembros del equipo HACCP, ¿no? ¿Quién es el líder? ¿Quiénes son sus acompañantes? ¿Qué va a hacer cada uno en todo este manual? Como parte 5, vamos a realizar acá ya la descripción de mi producto de una manera más detallada, de todo el producto final que yo he elaborado. Parte 6, acá sí vamos a ver la determinación del uso previsto del alimento, es decir, para qué tipo de población está elaborado o procesado este producto. Como parte 7, acá sí voy a especificar cada uno de mis diagramas de flujo de manera esquemática o gráfica con todos sus parámetros correspondientes de tiempo, temperatura, pH, grado de acidez, de actividad de agua, según cómo la línea de proceso que voy a procesar de mi producto. Específicamente, y cada uno de estos diagramas de flujo, no solamente de manera gráfica, sino que también lo voy a hacer de manera escrita. Voy a describir cada fase, cada etapa, qué es lo que yo voy a elaborar. Cada paso, cada etapa, qué es lo que se va a hacer. Se va a recepcionar la materia prima, se va a lavar, a qué temperatura, a qué tiempo, a qué humedad, todo lo voy a especificar de manera detallada. Describir cada una de las fases o las etapas. En la parte 8, análisis de peligros. Acá sí en cada uno, justamente acá vemos desde el 8 ya vemos los principios. Justo el análisis de peligros se considera como uno de los primeros principios. Y acá voy a identificar todos los posibles peligros que se me pueda presentar a lo largo de cada una de las fases de elaboración de mi flujograma de mi producto. En la parte 9, también voy a especificar los puntos críticos de control o como nosotros lo vamos a denominar como PCC. Esas son las siglas. Y justamente acá vamos a especificar, identificar según la metodología, según mi equipo HACCP, voy a identificar cómo yo voy a poder identificar el PCC. Algunos utilizan el árbol de decisiones, otros utilizan otra metodología, ya según cómo la organización lo crea conveniente. En la parte 10, también los límites críticos para cada PCC. Justamente para cada PCC que yo he identificado anteriormente, tengo que especificar para cada uno de ellos cuál es el rango o sus parámetros mínimos y máximos de límites críticos que crea conveniente. Redactarlos de manera minuciosa, detallada, clara y precisa, ¿no? En la parte 11, justamente vamos a especificar todo el sistema de vigilancia, otros le denominan monitoreo, otros le denominan seguimiento,
en cada uno de mis PCCs que yo voy a realizar, ¿no? ¿Qué es lo que yo he realizado? ¿Quién lo está realizando? ¿A qué hora? ¿Qué medidas va a realizar? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué área del proceso? Entonces todo lo va a especificar. En la parte 12, medidas correctoras. Acá sí me voy a especificar justamente qué acciones tengo que implicar o realizar, qué actividades tengo que realizar para poder mejorar en estos PCCs que he visto que no se están desviando y no hay un buen control para que yo los pueda volver a su sitio o estos tengan un buen control y poder que todo sea eficiente, ¿no? Entonces acá sí tengo que tratar de especificar, proponer cuál yo creo como solución para que estos se puedan llegar a su normalidad. En la parte 3, el sistema de verificación. Entonces acá sí voy a explicar de manera dinámica, sucinta, ya con mis pruebas, con mis evidencias. Acá sí voy a tener que acumular o copiar todos mis registros ya llenados, todas mis partes de mis checklists, todas mis pruebas de análisis de laboratorio de mis muestras, o mis encuestas, todo lo que me vaya a servir de prueba de que todo esto está funcionando, pues lo escribo acá. Y formatos, y por último, en los formatos de registro, y acá sí todo tiene que estar documentado en todo el manual, ¿no? Anexos, fotos, todo lo demás que me sirva. Ahora pasamos en 9 a la parte, cuáles son los pasos que toda industria tiene que seguir para poder implementar este sistema HACCP. Acá primeramente, primero se tiene que decir, toda la organización tiene que decir lo que va a hacer. Y lo que se va a hacer tiene que estar dicho y tiene que estar evidenciado en mi documento. Es decir, que lo que yo voy a redactar tiene que realizarse justamente en la misma planta. Y lo que está realizándose en la planta tiene que estar escrito en mi documento. No puedo estar haciendo y en mi documento no puede estar. O lo que está en mi documento voy a la planta y no se está haciendo lo que se está escrito. No estoy haciendo lo que dice. Entonces, sería algo ilegal, ¿no? Sería que no estamos siendo honestos. Todos los documentos exigidos por las autoridades sanitarias, pues acá vemos muchos de los organismos de vigilancia sanitaria que nos ayudan y nos apoyan a poder fiscalizar el trabajo de una manera más eficiente. Por ejemplo, tenemos DIGESA, justamente esta se encarga de la vigilancia sanitaria de nuestros alimentos y bebidas, pero que son netamente industrializados. SENASA, vuelta, se encarga de la vigilancia sanitaria, de producción de nuestros alimentos, pero son los que específicamente son de origen animal, es decir, los que se crían en establos, ya sean nuestro ganado ovino, vacuno, porcino, y todo lo demás, ¿no? Y también aquellos que son de origen vegetal, es decir, todo lo que nosotros está destinado a la parte agrícola, lo que vamos a sembrar, ¿no? Mientras que SANIPES, especialmente se le conoce como Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, o también ITP, ¿no? Todos estos nos sirven como justamente entidades de vigilancia sanitaria para productos de carácter hidrobiológicos, es decir, ya sean para aquellos animales que son del mar o para aquellos que son del río o que se producen en los lagos, pues, ¿no? Algunas artificiales. Y también vamos a, dentro de esto vamos a involucrar también a las municipalidades, ya que su trabajo de estas son más para la parte de los restaurantes o de servicios afines como catering o servicio de delivery, pues, ¿no? Entonces esto nos apoya a las municipalidades. Entonces para ello, todos estos tienen un gran papel, una gran función, ya que se encargan de controlar que todo esto esté funcionando eficazmente y para que se pueda dar un buen trabajo, ¿no? Entonces, para ellos siempre realizan inspecciones como mínimo semestralmente, y los que mayormente se encargan de inspeccionar son DIRESA, la DISA. Acá tenemos otro gráfico donde nos muestra cuáles son los documentos que son exigidos por estas autoridades sanitarias. En las tres, justamente, en este caso, en las tres nos van a pedir que vamos a aplicar el plan HACCP. Las tres nos piden aplicar el manual de las BPMs. Y en este caso, sí, SANIPES y DIGESA
Estas dos nos piden el plan de financiamiento. Y SENASA, esta vuelta nos pide el plan, los justamente operativos estandarizados de sanitización. Esto específicamente va a pedir un flujo de operaciones proyectado, un plan interno de rastreabilidad y copias de certificados de calidad, ¿no? Justamente esta entidad que se dedica a la parte de la agricultura o ganadería. También dentro de estas entidades, algunas nos piden realizar el registro sanitario, realizar la habilitación sanitaria e incluso la validación oficial del plan HASA y autorización sanitaria, ¿no? También acá en las empresas podría tener otra documentación, como les había comentado anteriormente, es ya según su línea, su rubro, ¿no? Puede cambiar esto de las BPMs, puede cambiarse según el rubro. Ahora pasamos a 3, vemos cómo es la forma de definir las responsabilidades en esto del tema de implementar este HAS. Bueno, acá vamos a ver que se muestra 3 etapas. En la primera etapa vamos a ver cómo se realiza la formulación de todo el proyecto. Para que nosotros podamos implementar este HASA, primero vamos a formular el proyecto y para ello, primeramente vamos a ver cuál es la decisión gerencial. Ellos se van a reunir, todo el equipo, van a ver qué decisión van a tomar frente al tema, al producto que ellos van a elaborar. En la parte 2, definición de políticas de calidad, también se van a reunir, van a, según su producto que van a elaborar, van a ver qué políticas, ¿no? Pero que esté relacionado con el tema de higiene, de inocuidad, seguridad de su producto que ellos van a elaborar. En la parte 3, conformación del equipo. Como les dije acá, van a designar quién es el líder, todas las personas con las que van a trabajar con el líder, sus funciones, sus responsabilidades. En la parte 2, justamente acá en la etapa 2, se ve la parte de elaboración misma de este plan. Es decir, vamos a, ya con donde empezamos a comenzar la elaboración del documento del plan HASA. En la etapa 3, ya cuando esta se pone en marcha, ¿no? Por eso dice puesta en marcha, es decir, que ya se empieza a realizar. De acá, 1, empezamos con la difusión, difundimos el plan HASA. En la parte 2, vamos a ir desarrollando cada parte del plan HASA. En la parte 3, vamos a oficializar este plan. Y justo en la parte 4 ya actualizamos, le damos un seguimiento, un monitoreo, una vigilancia a todo el plan HASA para ver que esto está realizándose adecuadamente y eficientemente. Y en la etapa 4 justamente es ya donde nosotros vemos la parte de las auditoría y la certificación de todo en mi plan HASA. Y para ello vamos a realizar un control oficial de todo el plan que estamos elaborando. Ahora pasamos a 4, como nos indica cuáles son los pasos principales de este plan HASA, ¿no? Del HASA. Primeramente, dentro de eso tenemos al punto 4.1, que nos indica cómo es la formación de este equipo o este comité HASA. Acá justamente en el artículo 17 nos indica que el equipo tiene que ser multidisciplinario. Es decir, que nosotros tenemos que tomar una persona que tenga la experiencia, que esté más capacitado de cada área de nuestra planta o de producción, de elaboración, pero que éste ya tenga experiencia, ¿no? Para que así sus conocimientos nos puedan ayudar a poder hacer un trabajo más enriquecido. Que sean eficaces, que sean técnicos, capaces, que sean competentes, que tengan todos los conocimientos, las habilidades. Especialmente acá, justamente el líder se va a encargar de realizar sus funciones, de delegar cuáles van a ser las funciones de cada uno de estos miembros. También se va a encargar de delegar cuáles van a ser sus responsabilidades. Y todos los miembros de este equipo HACCP se encargan de delegar a un líder del equipo, el cual se va a encargar de designar, establecer cuándo se van a realizar las reuniones de todo este equipo HACCP, se va a encargar de asistir justamente a la parte de las auditorías, se va a encargar de identificar todos los posibles peligros que se nos pueda presentar, también entre todos van a poder afrontar los posibles de las no conformidades, de las acciones correctivas, medidas correctivas, si es que había alguna desviación, qué decisiones tomar. Entonces, todo eso de ahí lo vamos a ver con cada uno de ellos. En la parte 2, donde nos habla sobre cómo es la descripción de este producto, acá justamente lo vemos en el artículo 18, y justo en esta misma normativa de la 449/2006 MISA, que nos habla justamente de este sistema HACCP, en el artículo 3
Y en el decreto legislativo 1304/2016, acá nos especifica lo siguiente, ¿no? Acá nosotros, como todos reunidos del miembro del equipo HACCP, vamos a averiguar, vamos a investigar todos relacionados sobre nuestro producto. ¿Qué fases, qué etapas, cuáles son sus parámetros físicos, químicos, microbiológicos? Vamos a investigar a profundidad bien sobre nuestro producto. Y para ello vamos a usar fichas técnicas de mi producto terminado, tener toda la información necesaria de sus procesos, sus operativos, qué parámetros se les utiliza, qué ingredientes tiene, qué aditivos, qué materia prima. Y también vamos a averiguar todos los posibles peligros que se le pueda presentar a mi producto a lo largo de todos los procesos de producción. Y para ello yo voy a especificar cuál es el nombre de mi producto, cómo está en esta ficha técnica de la mermelada. Vamos a especificar cómo es el nombre científico, nombre comercial. También vamos a especificar también, por ejemplo, el origen, de qué zonas de producción se está dando, la composición o propiedades, vitaminas, minerales, todo lo que tiene en miligramos, todo eso lo vamos a especificar acá, ¿no? También características organolépticas por todos sus sentidos, color, sabor, olor, aspecto, consistencia. Y también vamos a ver la parte de cómo se va a realizar su tratamiento de conservación, su tratamiento de almacenamiento, y si es que requiere un posterior proceso, después de que yo abro mi producto, si requiero a qué temperatura, qué parámetro yo le tengo que hacer otro posterior proceso para que yo lo pueda consumir. En cuanto a los envases, embalajes, también podemos ver acá. También incluso algunos nos presentan, por ejemplo, el contenido neto del producto. Y justamente en la parte del etiquetado, ahí vamos a ver toda la descripción de su forma de uso y su tipo de conservación, ¿no? Qué ingredientes, su valor nutricional, las formas de uso, su tipo de conservación, a qué temperatura tiene que estar refrigerado o conservado, congelado, o a qué temperatura debo de darle la cocción por cierta cantidad de minutos o segundos, según cómo crea conveniente, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de mermelada de agua y manto, donde específicamente nos da el número de partida aracenaria, el nombre científico, Physarum peruvian, nombre comercial, Uchuva uvilla, agua y manto, y así sucesivamente, ¿no? El gráfico, el dibujito, el origen, qué zonas de producción, Ancash, Ayacucho, Cajamarca y posteriormente. Composición de propiedad, contiene ácido bórico, justamente nos indica las cantidades en miligramos, calcio, qué cantidad de miligramos, carotenoides, fósforo, hierro, características organolépticas, como su color, anaranjado, amarillo, qué aspecto tiene que tener, sabor, ligeramente ácido, olor, semejante a la fruta, y así consistencia uniforme, semiviscosa, ¿no? Presentación, 1 kilogramo, disponibilidad o sea, en qué mes yo lo puedo encontrar, y así sucesivamente, ¿no? Después pasamos a la parte 4.3. Acá sí vamos a hablar la parte de la determinación del uso del producto que yo voy a elaborar. Entonces acá yo específicamente, ni bien yo estoy ya en mi reunión con todos mis miembros de equipo HACCP, tengo que estar destinada a que el producto que vamos a elaborar, discutir, entre todos vamos a discutir para qué público está destinado el producto que nosotros vamos a elaborar, ya sea, por ejemplo, para madres gestantes, o ya sean para bebés, o ya sean para ancianitos, o ya sea aquella persona que tiene un problema, ya sea de un intolerancia a la lactosa, o ya sea celíaco, o ya sea un diabético, o alguna persona que tenga cáncer, y así sucesivamente, ¿no? Entonces o si sea para público restringido, o si es para público en general, ¿no? Voy a estar especificando. Identificar también cómo va a ser su forma de uso, sus condiciones de conservación y almacenamiento, y indicar también si se requiere algún tratamiento previo. Todo eso toda esta determinación de uso, nosotros lo vamos, como organización, como empresa, vamos a tener que escribirlo, registrarlo, justamente en nuestras etiquetas, ¿no? Entonces, nuestras etiquetas tienen que estar específicamente donde se va a indicar qué ingredientes contiene, todo lo demás y para qué tipo de personas está
información de cada uno de los ingredientes del producto, porque así el cliente cuando lo lea, si tiene algún alérgeno va a tener cuidado y entonces no lo va a poder comprar ni consumir porque eso le puede hacer daño. En la parte 4.4 casi vamos a ver la elaboración de todo mi diagrama de flujo. Esto puede ser por línea o puede ser por según mi tipo de producto o de proceso. Y acá sí voy a darme cuenta específicamente según cómo este va a ser elaborado por todo mi equipo HASA, ¿no? Entonces acá nos vamos a reunir todos y según los conocimientos de cada uno, entonces todos, según cada uno está en un área distinta, entonces cada uno me va a decir cuáles son sus parámetros de esa área. ¿Cuáles son las áreas de almacenamiento? En la área de recepción, en la área de congelamiento, de las áreas de refrigeración, así sucesivamente, en la área que está destinado a ventas, o en la área del proceso térmico. Entonces, cada área va a tener sus parámetros correspondientes adecuados, lo cual me va a servir para yo poder elaborar mi diagrama de flujo, ¿no? Y ahí voy a escribir, así como podemos ver en este diagrama de flujo, que justamente les va a especificar desde la parte de recepción de mi materia prima, ¿no? Donde acá me evalúo toda mi materia prima en este caso, en la parte de selección. Por ejemplo, acá voy a eliminar todas las hojas, los tallos y solamente dejar la parte que con mi materia prima con la que yo voy a trabajar. Otra etapa, por ejemplo, el despablillado. Entonces acá veo a qué medidas, a qué parámetro es lo que yo voy a elaborar, ¿no? A qué velocidad, incluso algunos le colocan a qué presión, a qué velocidad, a cuántas partes por millón, a cuánto RPM, entonces según eso, según la presión, ¿no? Todo eso vamos a ver. En el macerado, en este caso es para elaborar un tipo de macerado, incluso en este caso ellos van a usar los parámetros como el grado Brix, qué temperatura se requiere, qué grados de pH, cuánto va a ser la acidez, así, ¿no? Acá te especifican los rangos de 22 a 28, temperatura de 24 a 30 grados centígrados, pH de 3.2 a 3.7, la acidez de 3.5 a 7 y duración, ¿no? Si quieres, por ejemplo, que sea una uva aromática o no aromática, si es aromática, que esté a 48 horas y no aromática 24 horas, ¿no? Entonces son ejemplos. Entonces, todo eso lo que estamos viendo, observando, es un pequeño ejemplo. Ya ustedes se reúnen con todos sus miembros del equipo y van a especificar cada uno de ellos según cada uno de ellos que están bien capacitados, lo conocen en su área, entonces van a especificar qué parámetros se va a medir en cada etapa, en cada paso. Todo tiene que ser de manera clara, sencilla, simple, completa de todo el proceso para poder hacerlo de manera bien eficiente y bien eficaz, ¿no? Y bien claro para que lo podamos entender. Para así, posteriormente, recordemos que esto es lo más básico y principal, ya que de este diagrama va a depender para que yo posteriormente realice mis posibles análisis de peligros que se me pueda presentar en cada una de mis fases o etapas de mi flujograma. Entonces, este se le considera como un paso de vital importancia para que posteriormente yo establezca mi sistema de vigilancia, de seguimiento o de monitoreo en cada uno de mis PCCs posteriormente. De ahí pasamos a la parte de verificación del diagrama de flujo y justamente en la parte de la verificación de todo este diagrama de flujo in situ, cuando yo hablo de verificación, es decir, que yo voy a ir a inspeccionar, ¿no? Verificar todo, o inspeccionar, seleccionar, vigilar, monitorear, que todo este diagrama de flujo, lo que en la misma planta, lo que se está realizando, sea cierto, que lo que está escrito se cumpla, que yo esté realizando los correctivos, dispositivos, controlando mis correspectivas mediciones de mis parámetros, que esté tal y como dice mi manual y mi diagrama, ¿no? Entonces acá voy a comprobar paso a paso todo lo que se está escrito, cada uno de los procesos, lo que realmente se está realizando, ¿no? Para ello voy a observar cada etapa, cada fase de todo mi flujograma, voy a vigilar, monitorear, cada actividad, cada tarea, de cada fase, de cada etapa, y para ello, si es posible, algunos podemos realizar entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos realizar formatos, registros, checklist también, confirmar, y si vemos que hay algo que vemos que no se está cumpliendo, que no se está respetando los parámetros, así como se dice, no está habiendo un buen manejo,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es tratar de actualizar, modificar, renovar ese documento, ¿no? Si hay algún cambio que yo creo conveniente. Y cada cambio, cada renovación que yo creo conveniente realizar en mi área o en mis máquinas o en mis instrumentos o en un proceso, quiero agregar una nueva etapa, una buena fase, o he comprado nuevos equipos, nuevos instrumentos, o implementado una nueva área de proceso. Entonces, todo lo que yo quiero hacer nuevamente, renovar algo nuevo, implementar, pues tengo que volver a modificar en mi manual. Y después de que se ha hecho esa modificación, todos los miembros del equipo HACCP tienen que firmar. Es decir, que todos están aceptando que se esté realizando eso, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de verificación in situ del diagrama donde se van justamente, ahorita está como formato, porque no está llenado. Ya cuando está llenado se le llama registro. Entonces, con esto yo bajo a cada área y voy a describir qué etapa, en qué área, todas las etapas lo voy a escribir una por uno. Y voy a colocar qué proceso o su proceso se realiza ahí, qué equipos, qué áreas, qué física están involucrados, y ver qué parámetro es lo que yo voy a controlar en cada una de estas fases o etapas del proceso. Voy a ver qué ingresa de materia prima, qué ingredientes o qué envases es donde voy a utilizar en cada una de estas fases o etapas, ¿no? Entonces acá se va a realizar la aprobación de la verificación in situ, colocar la fecha, quién es el que está coordinando todo este sistema HACCP y su firma de todos los miembros, ¿no? Que lo estamos realizando. Después pasamos justamente a la parte 4.6, que justamente acá viene ya la parte de análisis de mis posibles peligros. Y cuando yo voy a realizar este análisis de estos posibles peligros, pues yo voy a enumerar todos los peligros posibles en cada una de las etapas o fases de mi procesamiento de mi producto, con el fin de poder determinar qué medidas de control vamos a tener que aplicar, ¿no? Para este peligro que se ha podido identificar. Dentro de esto, por ejemplo, ¿qué medidas preventivas puedo usar? Por ejemplo, algunos utilizan la normativa vigente, otros utilizan los programas de BPM o de plan de higiene y saneamiento, PHS, o también realizan esto del plan de la MIP, es decir, del plan que se encarga de eliminar las posibles plagas, que acá están desinsectación, derratización, desinfección, o también puedo realizar el plan de realizar mi mantenimiento preventivo o mi mantenimiento correctivo o calibración de mis máquinas o instrumentos con los que estoy trabajando. Entonces acá tenemos otro ejemplo de un formato. Este es un formato porque todavía no está llenado. En este caso le colocamos el nombre de la empresa, el de la dirección, la descripción de mi producto, el método de distribución y almacenamiento, en este caso es para distribuir y almacenamiento para esas áreas, cuál es el uso y modo de consumo. Entonces acá justo en la primera columna, voy a describir todas las etapas de proceso. En la parte 2 voy a identificar qué tipo de peligro potencial se puede introducir, ¿no? Y que yo pueda controlar y a la vez mantener en esa etapa, ya sea biológico, ya sea químico o ya sea físico. En la columna 3, pues acá sí tengo que identificar de todos estos posibles peligros, saber cuál de estos es considerado peligro significativo. Y si es sí o si es no. La columna 4, acá voy a justificar, es decir, voy a decir por qué yo he tomado la decisión de considerar lo que este peligro es significativo, sí o no, ¿por qué? En la columna 5, voy a especificar qué medida preventiva es que yo voy a aplicar para poder evitar que este posible peligro se pueda presentar. Y en la columna 4, ya acá sí voy a, una vez, poder ver si esta etapa donde está este peligro se considera que es un PCC, si es sí o es un no, ¿no? Entonces esto de acá, para esto yo les recomiendo que apliquen, hagan sus gráficos en su Excel y lo puedan, después ya traspasarlo a su manual, ¿no? Después justamente tenemos en la parte de la determinación de los PCCs o de cada uno de los puntos críticos de control. Entonces habíamos acá creído conveniente que cuando nosotros vamos a determinar, una vez que ya he identificado todos los posibles peligros físicos, químicos y químicos, ya he sabido identificar si mi peligro es significativo o no es significativo, entonces ya después voy a solamente
los peligros significativos están destinados para poder ver si en esa etapa es PCC o no PCC, ¿ya? O sea, ya después de que empiezo a trabajar con los peligros significativos, ya voy a poder identificar si ese punto, donde está ese peligro significativo, es PCC o no, y para ello, un ejemplo, una metodología es aplicando el árbol de decisiones. Entonces, justamente este árbol de decisiones nos va a indicar con esta serie de preguntas, pero si bien es cierto, ya hoy en día, ya con el Codex 2020, ya con justamente últimamente con eso de Codex 2023, ya estas preguntas de acá que se nos han ido viniendo, ya se han ido modificando, ¿no? Por ejemplo, de lo que acá dice, existen peligros en esta etapa de proceso, ¿cuáles? Acá simplemente nos presenta como la pregunta donde si existe algún programa prerequisito donde yo puedo afrontar estos peligros, ¿no? Y me dice sí o me dice no. Y después me sigue haciendo las otras preguntas. Si justamente en esa fase o en esa etapa yo puedo eliminar o no puedo eliminar ese peligro significativo, si es sí o es no. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas preguntas de acá van a ser modificadas, se modifican y se cambian, ¿ya? Pero igual siguen con la misma metodología del árbol de decisiones. Entonces, ¿qué vendría a ser el PCC? El PCC viene a ser aquella fase o aquella etapa donde yo voy a identificar que se encuentra presente un peligro significativo, pero a la vez que yo puedo, a ese peligro significativo yo puedo eliminarlo, puedo reducirlo, puedo prevenirlo a un nivel aceptable en mi organismo con el fin de que no me vaya a causar daño. Si yo en esa fase o en esa etapa yo puedo aplicar un control y puedo eliminar ese peligro significativo, y si no lo puedo eliminar, lo puedo reducir o lo puedo prevenir a un nivel en que mi organismo puede tolerar, entonces yo estoy frente a un PCC. Y para eso aplican esto. Hoy en día no solamente es una opción, es una metodología, pero como habíamos visto, hay otras metodologías que mayormente hoy en día utilizan el razonamiento lógico, haciendo uso de los libros de la FAO, donde justamente ahí les especifica, con el libro naranja, que es lo que yo les suelo recomendar, ya que ahí nos especifica específicamente qué tipo de peligros son altamente mayores o críticos y que nos pueden causar daño, ¿no? Y entonces ahí nosotros nos vamos a poder servir de ese apoyo para que nosotros con un razonamiento lógico podamos identificar si este me causa un peligro, un daño que sea mayor o crítico, entonces yo ya automáticamente creo que en esa fase o en esa etapa se le considera PCC, ¿no? Y si aún creen conveniente, también pueden aplicar el árbol de decisiones, pero como les digo, este árbol de decisiones ya ha surgido modificaciones en las preguntas. Ya no son así, sino como empezaba, si yo puedo aplicar ese programa con ese programa prerequisito, yo puedo eliminar ese peligro significativo, si me decía sí o me decía no. Y si me decía sí, seguíamos con otra pregunta, vuelta para preguntar si en esta etapa o en esa fase yo puedo eliminar o no ese peligro significativo, o si creo conveniente si es sí o no, o si es en otra fase o en esta etapa posterior, si yo creo conveniente que ahí sí puedo eliminar o puedo evitar eso, ¿no? Entonces, ese es otro punto también. Otra parte, justamente en la parte 4.8 me especifica si yo puedo establecer que los límites críticos para cada PCC. Acá, cuando hablamos de LC, nos referimos a los límites críticos. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado en cada fase o cada etapa, ya estoy identificando bien mi PCC, entonces yo voy a posteriormente establecer en ese PCC cuáles son mis límites críticos, es decir, mis parámetros. Son como dos parámetros. Tengo un parámetro mínimo y tengo un parámetro máximo. Que si yo me desvío o me paso o me sobrelimito de los límites, entonces ese PCC se va a desviar y ya no va a haber un control, y entonces ese peligro significativo va a presentar, y entonces ese peligro significativo va a ser tan fuerte que entonces va a ocurrir ese riesgo y me va a causar daño contra mi salud, ¿no? Entonces va a ser perjudicial. Entonces lo que nosotros tenemos es aprender a respetar los parámetros, los rangos mínimos máximos, y para ello nos tenemos que servir de apoyo de normativas y nuestras normativas sanitarias peruanas, normativas de INACAL, o también según mi norma del Códex, según mi línea o mi rubro de mi producto. Por eso es de vital importancia que nosotros estudiemos bien cada producto que nosotros vamos a elaborar,
bien, para que nosotros podamos saber posiblemente identificar cuáles son sus posibles peligros y para que yo tenga un mejor control, ¿no? Y poder identificarlos de una manera más rápida, más adecuada. En la parte siguiente, ya como 4.9, tenemos que establecer un sistema de vigilancia del control de los PCCs. Cuando hablo de establecer un sistema de vigilancia, me refiero a un sistema de poder, de realizar, llámenlo como ustedes quieran, pueden ser como un tipo de realizar actividades de observación, de inspección, o llámenlo también como especie de realizar un monitoreo, un seguimiento, voy a ir presente en el momento, en cada etapa, en cada proceso que están elaborando, voy a ir y voy a observar y voy a registrar en mis registros los parámetros que estén tanto así como está en mi manual, tiene que estar, ¿no? Verificar que se esté cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, pues tiene que ser justamente el responsable, el responsable de control de calidad, que sepa, que tenga los conocimientos en esto y ver que realmente se esté cumpliendo. Y si ve que no se está respetando, no se está respetando los diferentes parámetros según mi proceso de mi producto, entonces ahí sí ya tengo que establecer mis medidas de control. Medidas de control, estos de acá se van a adoptar después de que he vigilado, lo cual me va a permitir que ese PCC anteriormente se ha salido de control, no se ha respetado los límites críticos, se han salido de sus niveles, entonces yo tengo que sí o sí establecer mis medidas de control. Entonces, estas medidas de control son aquellas acciones acciones o actividades que yo voy a realizar para poder corregir esos límites, esa desviación, ese PCC que está desviado para poder corregirlo y poder controlar. Y poder, de manera eficiente, buscar cuál es el problema, cuál es la causa raíz para que ha surgido ese peligro, para que yo lo pueda eliminar. Para que lo pueda eliminar, cuál es esa causa origen, para que este peligro no se vuelva a volver a repetir otra vez y vaya con lo mismo, ¿no? Lo que yo quiero ya es terminarlo, pararlo y que ya no se vuelva a presentar o que ya no se vuelva a ver esa desviación. Después, una vez que ya he logrado hacer esto, voy a establecer mis procedimientos de verificación. Y mis procedimientos de verificación, estos de acá me van a permitir, ¿para qué lo realiza? Para que yo pueda confirmar. Es decir, voy a verificar, es decir, tengo todos mis registros ya que he elaborado desde desde el inicial, desde la recepción, todo eso durante todas mis etapas, yo lo tengo y voy a verificar. Voy a verificar mis resultados de mis análisis microbiológicos de mi producto, voy a verificar mis encuestas, mis cuestionarios, voy a verificar mis registros de las temperaturas, voy a registrar, por ejemplo, no solamente eso, sino también voy a registrar, por ejemplo, la parte de mis desviaciones, si hay algún producto no conforme, también voy a registrar, por ejemplo, los retiros, recal, también mis registros de trazabilidad, también quiero verificarlo, voy a verificar también mis registros de peligros significativos, mis peligros de medidas de corrección o de desviación. También voy a verificar mis registros de validación. Entonces, yo que lo tengo ahí todo, lo veo, cada uno de mis registros, veo que todos están correctamente bien, que no ha habido por ejemplo, que no sean honestos o que se esté dando mentiras o se esté diciendo lo que no se está haciendo. Entonces, yo tengo que corroborar que todo eso realmente es cierto. Y si veo que es cierto y se está funcionando, entonces yo voy a poder decir fielmente que mi sistema HACCP está funcionando eficientemente, ¿no? Y posteriormente ya pasamos a lo último, que es establecer todo mi sistema de registro y documentación. Todo eso tiene que estar acumulado, todo junto, pegado al lado de mi manual. Todo eso vendría a ser todo mi sistema de registro, que todo ya está ahí registrado de cada parte, cada etapa que yo he venido viendo, realizando, ¿no? Especialmente, sobre todo, sobre mis procedimientos. Y acá vemos, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De peligros biológicos, por ejemplo, bacterias o patógenos, ¿no? En este caso, un PCC, este es un ejemplo, algunos lo consideran la cocción,
En este caso, pongamos que sea para un restaurante, para la parte que yo quiera cocinar un pollo o cualquier carne, se recomienda que el límite sea de 75 grados centígrados a más. Se considera que ya las bacterias se pueden morir la mayoría por lo menos 20 minutos, ¿no? Entonces ahí ya estoy asegurando. Otro ejemplo, por ejemplo, biológico de bacterias patógenas, en este caso, en el desecado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero deshidratar, ya sea guaymanto, arándano, qué sé yo, cualquier otra fruta. Entonces, un registro de temperaturas, me recomienda que mi horno tiene que estar a 120 grados centígrados, su tiempo de secado 120 minutos, la velocidad de circulación 12 m por segundo. Otro ejemplo de peligro, ya sea biológico en este caso, otro tipo de bacteria patógena, otro PCC acá vendría a ser en la cuestión del acidificado, ¿no? Acá, por ejemplo, en mi peso de mi producto que tenga que ser para 100 libras y tiempo de remojo puede ser de 8 horas, concentración de ácido acético tiene que estar a 3.5% y mi pH esperado sea de 4.5, ¿no? En este caso, por ejemplo, es cuando yo quiero elaborar mis vainitas, ¿no? Mis encurtidos puede ser un ejemplo. Entonces acá vemos cuáles son los pasos finalmente para implementar este sistema HACCP. Como les dije, dentro de todos estos principios del sistema HACCP, primero tengo que realizar un análisis de todos mis posibles peligros e identificar todas las posibles medidas de control. Y para ello, yo tengo que tener un conocimiento bien, ya sea científico, técnico, bibliográfico, buscar otros estudios de anteriormente que me sirvan de afianzamiento y también, pues, como les dije, leer todo sobre el libro del libro de naranja de la FAO, como les dije, que ahí yo voy a poder reconocer cuáles son los posibles peligros que son altamente patógenos, que me pueden causar daño o hasta la muerte, ¿no? Para que yo pueda identificar y yo ver, ¿no? Si ese producto que estoy elaborando tiene este posible peligro, entonces definitivamente decirlo que acá está, ¿no? En esto es, ¿no? Donde yo tengo que este es el posible peligro significativo que yo puedo tener presente en este producto. ¿Qué medida de control? También, y para ello yo tengo que validar. Habíamos dicho que para que yo sepa qué medida de control yo puedo establecer, pues yo tengo que validar. Y si yo veo que tengo también estudios anteriormente, en buena hora. Pero también se recomienda que nosotros hagamos pruebas de muestra, ¿no? Hagamos muestras, un lote durante un mes, o quizás 2 meses o 3 meses. Podemos llevar al análisis al laboratorio durante toda esa etapa, esos meses, ver que mi posible muestra, entonces no tenga ningún tipo de agente bacteriológico que sea patógeno. Entonces, de esa manera, estoy viendo que si yo aplico esa medida de control, entonces mi posible producto, entonces está a salvo, ¿no? Estoy tratando de prevenir en este caso. Después de terminar los PCCs, entonces acá sí vamos a ver, como les dije, una vez que he identificado mis posibles peligros dentro de estos, para determinar los PCCs, aplicamos el árbol de decisiones según como les había comentado, o usamos otra metodología. Después establecemos mis límites críticos, ya una vez que tengo mis PCCs, en cada PCC yo voy a buscar cuáles son los parámetros de límites máximo y mínimo que yo debo de respetar en cada PCC. En la parte 4, establecer un sistema de monitoreo. Entonces yo voy a vigilar, observar, monitorear, darle un seguimiento a todos mis PCCs que yo estoy viendo para ver que esos estén controlados, ¿no? Y que se esté respetando los parámetros de los límites críticos. En la parte 5, pues si veo que no se está respetando, se están desviando, entonces yo tengo que establecer mis medidas de control o como lo solemos denominar acciones correctivas, ¿no? En este caso, cuando hablamos del sistema HACCP, acciones correctivas o medidas de control, ¿no? Entonces estas me pueden ayudar. Para poder, la cosa, el fin y el objetivo es que cuando yo aplico mis acciones correctivas, significa que yo voy a buscar cuál es la causa, raíz, origen de que ha producido o ha provocado que este peligro se dé. Entonces yo lo que quiero hacer es eliminar esa causa raíz para que este peligro no se vuelva a presentar. Entonces ese es el fin y el objetivo por lo que nosotros como empresa vamos a poder aplicar y establecer estas acciones correctivas. Parte 6, pues ya acá sí tengo que validar mi plan HACCP específicamente. Algunos aplicamos, lo realizamos para poder validar el plan HACCP
de manera digital, ya tenemos el BUCE, con eso nos puede servir de apoyo. Ya según la C08 del 2022, esta nos sirve para la validación del plan HACCP, ¿no? Entonces ya dentro de esto, luego de poder establecer todos estos procedimientos de verificación, entonces esto nos va a permitir para poder validarlo. Y por último ya establecemos todo mi sistema de documentación. Entonces, todo eso espero, hasta el momento, espero que lo hayan podido entender, un poco poder comprender. Sé que no es un tema fácil, es un tema un poco tedioso, algunos le dominan así. ¿Por qué? Porque se requiere, realmente se requiere de bastante estudio, se requiere de bastante tiempo, dedicación, estudiar, aprender, y todo depende de los miembros del equipo, pues, ¿no? Mientras que todos estemos estudiándonos, capacitándonos, aprendiendo más sobre nuestros procesos, nuestras prácticas, y recordemos que los tiempos, las temperaturas y los parámetros no va a ser igual siempre en todas las líneas. Recordemos que cada proceso, cada línea es diferente. No solamente por el tamaño, la capacidad de planta, sino que algunos va a depender del tipo de máquina con el que estás trabajando, del tipo de instrumento con el que estás trabajando, o también puede depender incluso hasta de la altura en la que estás, o incluso hasta del clima. Por ejemplo, en clima cálido, en clima frío, en clima de la selva, o sea, son distintos lugares donde tú implantas tu planta, todos los parámetros no van a ser los mismos. Siempre va a variar, uno tiene que, como se dice, acomodarse, tiene que hacer sus pruebas, sus testeos, y ver en cuál, según la temperatura, ver en cuál de todas te sale tu producto más adecuado. No es que cuando tú haces o elaboras tu producto a la primera vez te va a salir correcto y adecuado. Mentira. Uno para que realice un buen producto, pues tienes que hacer varias pruebas, ¿no? Y después de varias pruebas, después de varios análisis, entonces ahí vas a ver cuál es el producto adecuado con el que tú te quedas, que tenga las características adecuadas y sobre todo, especialmente que no tenga los peligros que nosotros queremos erradicar, eliminar o al menos prevenirlos, pues, ¿no? Entonces, esto es hasta el día de hoy lo que hemos podido avanzar con esto de implementación del sistema HACCP. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Banto, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. A los participantes les recordamos que pueden formular sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. La primera consulta que nos dejan es: ¿puedo implementar HACCP en una empresa que hace empaques para grado alimenticio? Ya que uno de nuestros clientes nos los pide. Sí, 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 sí. Muchas Ya gracias. como les había Sí. comentado, todos los requerimientos, todo hoy en día ya va a depender más que todo de nuestros clientes. Incluso nuestros clientes hay ahora más exigentes que nos piden que, por ejemplo, para que su producto esté más seguro, más inocuo, incluso hasta nos piden que implementemos la ISO 22000 o una BRC o una FSC 22000. Entonces eso va a depender de los requisitos con el que nuestro cliente, con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces eso prácticamente va a depender de ellos y no de nosotros, ¿no? Entonces también el plan HACCP también se puede aplicar también, como tú mismo lo dices, para los empaques, pues, ¿no? Ya que nuestros empaques tienen que ser inocuos, seguros, para que estos no puedan contaminar al producto, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Banto, por su respuesta. A los participantes les pedimos que puedan dejar sus preguntas si tuvieran alguna en el chat para que la podamos responder en estos momentos. Entonces, la segunda consulta que nos dejan es: ¿las áreas donde se encontró un PCC se deben dar a conocer con un letrero, pegarlo en el área, o es suficiente con la declaración en el formato que se complementa en esa área? Bueno, yo lo veo que es una idea genial. A mí me parece, creo que sí es conveniente, porque recordemos que siempre en una planta de proceso siempre va a haber operarios nuevos. Siempre hay operarios que uno sale, pues tienes que meter a otro y ese no puede tener muchos conocimientos o no puede aprender un tema de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, si colocas un letrero, entonces mucho mejor porque ya le estás advirtiendo que tenga bastante cuidado y me parece genial. Muy bien, me parece una muy buena idea lo que están haciendo.
Muchas gracias, ingeniera, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, por el control de peligros biológicos en procesos donde no hay tratamiento térmico, ¿se puede definir PCC, por ejemplo, en etapas de desinfección de las materias primas, como hortalizas en una ensalada preparada, por ejemplo, y en temperatura de almacenamiento en frío o congelado? Bueno, eso va a depender específicamente según el producto que tú tengas y según la etapa. Como les dije anteriormente, para que nosotros identificamos un PCC, nosotros tenemos que saber bien qué peligro es mayormente que me vaya a causar la muerte o me vaya a causar la muerte de una parte de uno de mis miembros de mi organismo o una muerte general, ¿no? Entonces yo tengo que saber si me pasa eso y en esa etapa o en esa fase yo puedo identificar ese peligro. Entonces yo tengo que sí o sí designarlo como PCC, pues, ¿no? Pero mayormente eso más lo conllevamos. Por ejemplo, si tú no haces una dosis adecuada de desinfección, por ejemplo, no sabes colocar los parámetros adecuados, la cantidad exacta, o no respetas el tiempo adecuado, entonces obviamente esa bacteria, ese microscópico, se va a quedar. Y como tú dices, si no lo voy, no lo voy a pasar a hervirlo, no le voy a dar una cocción, entonces obvio que esa bacteria de frente va a ir a mi organismo y me va a causar daño. Pero recordemos que ustedes tienen que identificar, ¿no? En su fruta o en su verdura, tienen que identificar qué posible peligro que me vaya a causar daño o hasta la muerte sea crucial, ¿no? Entonces ahí sí, si yo veo que sí, entonces yo lo considero como un PCC. Por eso tienen que estudiar bien sus alimentos, sus ingredientes, sus materias primas. Todo tienen que estudiarlo de manera detallada y con mucha minuciosidad para que ustedes puedan identificarlo. Entre todos los miembros del equipo HACCP tienen la labor y el deber, y más que el deber, tienen la responsabilidad de poder saber bien para que ustedes no vayan a producir una enfermedad o le vayan a causar la muerte a un cliente. Porque si ustedes no saben respetar eso, prácticamente pueden causar la muerte de un cliente y entonces la reputación les va a ir mal a ustedes en su negocio, ¿no? La reputación y encima ya no va a querer nadie venir a consumir sus productos. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Banto, por su respuesta. Agradecemos a los participantes por su participación. Recuerden que estaríamos continuando con la capacitación la próxima semana para la segunda clase. Recuerden estar atentos a su correo y WhatsApp. Por ese medio le estaremos dejando el link. Eso sería todo por hoy. Que pasen una buena tarde. Muchas gracias.